Castillo fuerte es nuestro Dios, espada y armadura. Ante diluvios de dolor, su ayuda fiel perdura. Nuestro enemigo vil nos quiere destruir, con odio deja ver su astucia y gran poder. Es cruel sobre la tierra. En nuestra fuerza no hay poder, seríamos vencidos, mas por nosotros lucha aquel, el justo escogido. Preguntas quién es Él, es Jesucristo el Rey de ejércitos, Señor, por siempre el mismo Dios. Él ganará la guerra. Aunque este mundo y la maldad intenten deshacernos, dispuso Dios que su verdad triunfe por medio nuestro. No hemos de temblar por miedo a Satanás, vencernos no podrá, pues derrotado está con solo una palabra. Esa palabra en plenitud. Muy buenas tardes, los saludamos con la paz del Señor una vez más en 87.9 FM, Radio Graffiti, aquí en Ciudad de Mar del Plata, Argentina, en el programa radial Respuesta Divina. Aquí Sebastián, que le habla juntamente con mi esposa Vanessa, para compartir la bendita palabra del Señor. Le damos gracias al operador, le damos gracias a cada hermano, a cada promotor de este programa que nos da una mano siempre. Y bueno, los saludo a los amigos que están ahí, amigos y hermanos en la fe que van a escuchar este programa también a través de las redes sociales. Y bueno, como siempre vamos a estar orando, ¿sí? Padre, te damos gracias por este momento, por tu gran amor y misericordia, por poder ser portadores de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea glorificada en esta tarde, Señor, que estés obrando en aquellos corazones que tú preparaste este día para escuchar este mensaje que has puesto en nuestras vidas, Señor. Podamos aprender más de ti, podamos aumentar la fe a través de tu palabra, la confianza en tus promesas y tus demandas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y también te pedimos por esta ciudad, por este país, que tenga misericordia, por los que padecen, por los que sufren, por los que están sin Dios, sin esperanza, que tú te reveles a sus vidas, Señor, y a través del Evangelio salves las personas, Señor. Glorifícate en esta tarde, ten misericordia de esta ciudad y de este mundo, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos, queridos oyentes, a todos los que están del otro lado? Que Dios los bendiga. Los saluda atentamente la hermana Vanessa. Bueno, estamos una tarde más aquí, ¿no? Como dijo mi esposo, damos gracias a Dios porque siempre nos están abriendo las puertas. Y bueno, vamos a ir, queremos invitarlos primeramente mañana, Escuelita Bíblica en Barrio Belgrano, Luminares del Mundo, sábados 17 horas, ¿sí? Todos los sábados a partir de las 17. Están invitados, si están ahí cerca, la calle es 228-1565, Barrio Belgrano, entre Tripulantes del Fournier y Rosales. También los queremos invitar a Comunidad de la Gracia, ¿sí? La dirección es Jacinto Peralta Ramos, 626, domingos 10:30. Donde estás buscando, si estás buscando dónde congregar o no tenés
y te sentís que tenés que, no sentís, sino que tenés que ir a los pies de Cristo, te invitamos a Comunidad de la Gracia, domingos 10:30 y dirección, vuelvo a repetir, Jacinto Peralta Ramos 626. Y vamos a ir a algunos anuncios también, ¿sí? Gastón Mazzola Carpintería. El teléfono es 2944555625. Trabajos a medida, interiores, diseños personalizados, NUS Muebles. Pedro Parodi Soluciones. Refaccionistas Durlock, electricidad, plomería, revestimientos, seguimientos de obras. Y el teléfono es 223-5973-750. La Rotidianita, sándwich de milanesa, carne y pollo. Pueden hacer sus pedidos al teléfono 223-527-1167. Seguimos, Blanquería BMC, toallones, repasadores, sábanas y mucho más. Y el teléfono es 223-620-9999. Y vamos a seguir que también tenemos otro servicio de Luthier Mazzola, ¿sí? Tu instrumento no suena como debería. Y podés llamar y requerir los servicios de Luthier Mazzola. Y el teléfono, te vuelvo a repetir, 2944-5556-5625. Librería, regalería, juguetería Emanuel. La dirección es Luro 9451. Fletes, mudanzas Emilio. El teléfono es 223-615-0025. Y vamos a seguir aquí en Respuesta Divina. Después seguiremos con otros anuncios más. Mañana sábado, escuelita bíblica, dijiste así. Sí. Estaba en una nube. ¿Qué te iba a decir? Escuelita sábado, bíblica. 17 horas, calle 2, 28, 15, 65. La escuelita bíblica para niños, adolescentes, donde estaremos compartiendo la bendita palabra del Señor y también disfrutando una merienda y algunas golosinas para la gloria del Señor. Así es. Así que bueno, vamos a ir a hacer una reflexión sobre un pequeño estudio, ¿sí? Y el título de hoy es Perdido y Encontrado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que quiere decir? Y bueno, vamos a ir a la palabra primeramente. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas multitudes de personas hay que no se preocupan por su lamentable condición? De hecho, no tienen conciencia de ello. Aunque no se consideran perfectos, no son conscientes de que hay algo seriamente malo en ellos. Algunos de ellos admitirán que son pecadores, pero imaginan que sus buenas obras superan en gran número a las malas. Sin embargo, hasta este momento, nunca se han dado cuenta de que son enemigos de Dios. Y vamos a ir a la palabra, 2 de Corintios 3:4, que dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál sería la explicación de este triste estado? El punto del apóstol era señalar que la razón por la cual las personas no son salvas bajo la predicación del Evangelio es porque poseen la influencia maligna de Satanás. No ven nada atractivo en el Evangelio, por lo tanto, lo desprecian y también lo rechazan. Aunque Satanás gobierna en sus corazones y vidas. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo hacen por su propio y libre consentimiento, le obedecen voluntariamente y se someten a su voluntad, y su dominio sobre ellos mantiene esas mentes en la oscuridad, engañándolos, cegándolos por el orgullo, el prejuicio y el funcionamiento de sus propias corrupciones. Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los padres de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Y en 2 de Corintios 4:3, como les había leído, habla de los que se pierden y no de los que se perderán. Querido amigo, si no te has rendido al señorío de Cristo y no has puesto su confianza en la sangre expiatoria, estás perdido en este momento y en el más inminente peligro de perecer eternamente. Perdido ahora, perdido para siempre, a menos que Dios soberano intervenga y realice un milagro de misericordia para su encuentro. Mateo 18:11 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No solo perdido ahora, sino perdidos cuando entramos en este mundo, aún antes de que comenzara nuestra existencia, y por eso Cristo anunció en Mateo 18:11, que vamos a estar compartiendo, Mateo 18:11, y nos dice así, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, perdido en Adán, cuando pecó hubo muerte espiritual. Así el hombre está perdido en su penuria, porque ya no es lo que era en su originalidad, en su estado de rectitud, en comunión con su Hacedor, capaz de realizar su voluntad. Todo eso se perdió. Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Perdido meritoriamente, porque sus transgresiones merecen la muerte eterna, sí, que es la paga del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así el hombre está perdido en cada forma y sentido. El hombre es completamente incapaz de encontrar su camino de regreso a Dios, para que él está en total oscuridad. ¿Por qué él está en total oscuridad? Lo que hace que la condición del hombre sea aún peor es que no tiene ningún deseo de ser rescatado. En lugar de volverse a Dios, tomarían cualquier camino que los aleje más de él. Job 21:14 nos dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. La única vida que conocen está centrada en este mundo y su disfrute está en satisfacer los deseos de la carne. Ahora, querido amigo, oyente, si usted no tiene a Cristo, lo anterior describe su lamentable caso. Lucas 5:31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y hasta que un milagro de gracia no obre en ellos, ningún alma puede tener un sentido de su condición perdida, porque hasta entonces se es sordo a los llamados de Dios. Vamos a ir a encontrado, y ahí viene el buscador. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nuestra esperanza, Cristo. En relación con el buscador mismo, este no era otro más que el amado, ¿sí? Que el amado, uno con el Padre. Era necesario que Él dejara el cielo y bajara a esta tierra. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ni siquiera eso era suficiente. Él tenía que ir a donde estaban los objetos de su búsqueda. 2 de Corintios 5:2 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo de Dios
se convirtió en el Hijo del Hombre para traer esperanza a los desesperanzados, para dar vida a los muertos, para sanar a lo incurable, pero para no simplemente intentar u ofrecer, pero en realidad buscar y salvar lo que se había perdido. No podía haber ninguna posibilidad de fracaso en relación con una misión como esa, por lo que tanto también que el anuncio divino de él, como vino en forma de un niño, vino como un niño. Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los que han de ser transformados y bendecidos sería solo su pueblo, no toda la humanidad, solo aquellos que le fueron entregados por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y eso nos dice en Juan 17:2. Vamos a ir a Juan 17:2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que les diste. ¿Sí? Juan 17:24 nos dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cristo vino a buscar y a salvar a las ovejas. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por quienes dio su vida infinitamente. Su vida infinitamente preciosa. Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Como el Señor Jesús enseñó claramente y con tanta bendición, Él saldrá a buscar lo que perdió hasta que lo encuentre. Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Porque una oveja perdida nunca busca a su dueño. El pastor busca a sus ovejas. Esto lo hace con su gracia maravillosa, con cada uno de los elegidos de Dios, y por lo tanto declara de cada uno de ellos, Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que me buscaban. Dije a gente que no invocara mi nombre, heme aquí, heme aquí. La salvación de cualquier pecador perdido se debe solamente a la gracia asombrosa y soberana de Dios, y no por nada de lo que haya hecho, por los propósitos que tenga, porque no solo su salvación ha sido comprada por completo, sino que tampoco ha sido buscada por Él. Un ejemplo en las Sagradas Escrituras está en Juan 4, que es la de la samaritana, que después se los voy a leer. Una samaritana despreciada, una adúltera rechazada por otros, llegó al mediodía cuando suponía que el pozo estaría despejado para sacar agua. Ella no conocía al Señor Jesús y no tenía ninguna expectativa de encontrarse con Él. Y como tampoco pensaba en convertirse ese día, pero Cristo estaba allí en el pozo. Allí estaba Él primero, porque Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él estaba allí esperándola. Él sabía todo acerca de su necesidad desesperada y estaba listo para ministrarla. Estaba allí para iluminar su oscuro entendimiento e invitarse a sí mismo a su corazón. Él lo hizo y ella dejó su cántaro de agua y siguió su camino regocijándose para dar testimonio de su gracia. El gozo de Dios al encontrar sus ovejas. Lucas 15, 4 y 5. Vamos a ir a Lucas 15,
4 y 5 nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y ahí nos dice, ¿no? Fue en busca de esa oveja. Como se alegra su corazón cada vez que asegura alguno de los que ya le fueron dados por el Padre. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Además, como en Lucas 15:6-7, vamos a leer esto más. Lucas 15:6-7 nos dice: y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Además, ¿no? Como decíamos ahí en Lucas, cada muestra de la gracia del Salvador es una joya en su corona mediadora, ¿no? Como dice, perdido y encontrado. A Cristo no se le escapa absolutamente nadie. Todo lo que el Padre le dio antes de la fundación del mundo, antes de todo, era para el Hijo, y el Hijo va en busca de la oveja. Si estás escuchando la palabra está tocando tu corazón. Es el Señor que te está hablando, no soy yo, porque estamos hablando aquí la palabra del Señor. Acá estamos con esta reflexión. Es para que medites en tu casa, en donde estés, en la calle. Tal vez estás escuchando en el colectivo, no sé. Pero es el Señor con su palabra que te está hablando. Su palabra que es viva. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia tiene vida, porque es la palabra viva del Señor. Así que espero que puedas meditar en la palabra del Señor, que el Señor te está hablando. Que toque tu corazón, que Dios transforme, que Dios saque ese corazón de piedra, ponga un corazón vivo, como lo dice su palabra también. Y si estás desesperanzado, en Cristo tenés la esperanza. Y vos dirás: ¿y cómo hago? Descansá en el Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbre. Tal vez te rompieron el corazón, tal vez estás sin familia, te han abandonado. Pero Cristo no te abandona. El ser humano puede fallar porque somos fallos. El único que no te deja y te abandona es Cristo. Y tu Padre nuestro Padre amado, mandó a su Hijo Jesucristo a dar la vida por cada uno de aquellos que creen y que van a creer justamente en nuestro amado Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que bueno, querido amigo, querido oyente que estás del otro lado, te dejo con esta reflexión y nos vamos a ir a una hermosa alabanza.
Respuesta Divina, compartiendo la bendita palabra. Está lloviendo de lo lindo, cerca aquí del centro. No sé cómo estará en tu barrio, pero bueno, que Dios nos guarde y nos proteja y nos ampare, ¿sí? Bueno, aquí estamos, 31, este mes 31, del 26 ya, ¿sí? En la ciudad de Mar del Plata, compartiendo el programa Real Respuesta Divina. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en San Juan 6:44, que dice así, la palabra del Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Hoy estaremos hablando de la gracia irresistible o el llamado eficaz. Este estudio que preparé este lunes ahí en casa, tuve un tiempito, estuve preparando y bueno, meditando en la semana en la doctrina de la gracia, ¿sí? Dios en su soberana voluntad, de toda masa de hombres pecadores que estuvimos estudiando la semana pasada, que están en depravación total, muertos en delitos y pecado, como estudiamos, ¿no? Dios ha escogido a algunos incondicionalmente para vida eterna, aquellos por quien Cristo murió. Sí, vamos a 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Aquellos que fueron escogidos por el Padre son redimidos por el Hijo, regenerados por el Espíritu Santo, capacitados para creer y para acudir al Hijo y recibirlo por la gracia irresistible del Trino Dios. Así el hombre le es dada vida espiritual para poder confiar, amar y obedecer a Jesucristo, obedecer las Sagradas Escrituras, así con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y 16 y 15 de San Juan 14. 15 y 16, sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. La gracia nos enseña que la salvación de los pecadores, merecedores de la condenación eterna, es obra exclusiva de Dios. Salmo 3:8 dice así: Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. E Isaías 43:22, ¿sí? El llamado eficaz quiere decir que el Espíritu Santo nunca falla en llamar, regenerar y salvar a los que el Padre ha elegido y Cristo ha redimido. Vamos a Isaías 43:22, por favor. Y no me invocaste a mí, a Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Vamos a Juan 17, puede ser Sí. del 9 al 11. Bien. Juan 17, del 9 al 11. Acá estamos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Dijimos que el llamado eficaz quiere decir que el Espíritu Santo nunca falla en llamar, regenerar y salvar a los que el Padre ha elegido y Cristo ha redimido. La gracia irresistible de Dios no salva a las personas en contra de su voluntad, sino renovando su voluntad, de tal manera que vienen a Él libremente por la gracia, son hechos dispuestos. ¿Sí? Vamos a Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta intervención no violenta el libre albedrío, más bien libera la voluntad humana de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Libera la voluntad humana de la esclavitud del pecado, permitiendo que la persona elija a Dios libre y voluntariamente. Así como un cirujano no puede realizar un trasplante de corazón a sí mismo, el pecador no tiene la capacidad de regenerar su propia naturaleza caída. El trasplante simboliza la obra soberana del Espíritu Santo al quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne capaz de responder a Dios. El trasplante o nuevo nacimiento debe ocurrir antes que el pecador pueda creer y obedecer, ya que una persona espiritualmente muerta necesita primero vida para poder actuar. Sí, Efesios 2:1 dice así. Y 2 de Timoteo 2:26. El que tenga primero lo decimos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y 2 de Timoteo 2:26.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dijimos, la persona sin Cristo está bajo el lazo del enemigo y esclavo de sus propias concupiscencias, ¿sí? Pero para eso vino el Hijo, para romper ese lazo y dar victoria sobre el pecado a aquellas personas que creen en Él, ¿sí? Creen en arrepentimiento y fe. Como Lázaro en la tumba, Él no se levantó de su lecho de muerte, sino hasta que Jesús lo llamó. Un llamado eficaz o irresistible. Así es la obra de salvación del hombre pecador, que Dios escoge y lo resucita espiritualmente para salvación, ¿sí? Vamos a leer Juan 11:43, cuando Jesús llama a Lázaro de entre los muertos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Así que ese es un llamado eficaz, ¿sí? ¿Y cómo está llamando el Dios Trino, el Dios Todopoderoso, al hombre muertos en delito y pecado? A través del llamado eficaz del Evangelio, ¿sí? Que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Vamos a ver la resistencia humana y la soberanía de Dios en el llamado, ¿sí? Se aclara que el hombre puede resistir al Espíritu Santo. Hechos 7:51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Repetimos, aclara que el hombre puede resistir al Espíritu Santo, pero Dios permite esta resistencia solo hasta el punto que Él decide intervenir, ¿sí? Dios es soberano, es como jugar una pulseada con su hijo, ¿sí? O nunca jugaste una pulseada con tu papá cuando eras chiquito, que tu papá muchas veces te deja ganar, ¿no? Y vos pensás que vas ganando y haces lo que querés, no. Cuando tu papá aprieta, Él gana siempre. Así el Dios Todopoderoso, Él cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne para correr a los pies del Salvador, a los pies de Jesucristo, ¿sí? La gracia irresistible. Vamos a hablar de la gracia común. ¿Qué es la gracia común, no? Es un favor que Dios otorga a toda la humanidad de manera general, sin distinción entre el creyente y el incrédulo. Se manifiesta en la preservación de la vida, la conciencia moral, las bendiciones de la naturaleza. Es un beneficio que sostiene el mundo y permite incluso a aquellos que no reconocen a Dios como Padre, ¿sí? O como Dios, aunque lo aborrecen y piensan que las cosas de Dios son fábulas, son engaños, disfruten de la bondad, ¿sí? Como dice Mateo 5:45, Jesús enseña así: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común. Ahora vamos a ver la gracia especial, ¿sí? La gracia especial es otorgada especialmente a los elegidos por Dios. A diferencia de la gracia común, esta tiene la función operativa y regeneradora que resulta en la salvación del hombre. En esta gracia, lo que es la que abre los ojos del entendimiento y el corazón de las personas, permitiendo responder genuinamente al Evangelio, ¿sí? En la gracia especial obra el llamado eficaz, ¿no? La gracia irresistible. Vamos a leer Hechos 16:15, de 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Ahí está hablando el apóstol Pablo, lo está contando. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos el llamado, la gracia irresistible. Lidia dice que había muchas mujeres y Pablo predicó, pero solo el Señor intervino en ese corazón, ¿sí? Ese corazón que Él cambió, quitó el corazón ese de piedra y dio un corazón de carne a Lidia para poder creer en arrepentimiento, fe y creer en el Señor Jesucristo y ser salva, ¿sí? Gloria al Señor. La gracia irresistible o llamado eficaz, esta es la obra completa soberana de Dios, ¿sí? Pablo, después más conocido como el apóstol Pablo, era un perseguidor activo de la iglesia. Su conversión demuestra que Dios
toma la iniciativa soberana en llamar a los escogidos, sin que estos hayan mostrado un interés previo. Cristo irrumpió en el camino de Saulo, venciendo toda hostilidad y resistencia mediante una intervención poderosa. Esto enseña que cuando Dios decide aplicar su gracia, es de obra transformadora en el corazón del hombre y cambia el propósito de la persona. Repetimos, Dios aplica su gracia, Él obra y transforma el corazón y el propósito de la persona. Sabemos que Saulo perseguía a la iglesia, ¿sí? Y Dios cambió ese corazón y vemos que fue un tremendo evangelista que nos dejó lugar en Asia donde no se predicó el evangelio. Vamos a ver algunos versículos que hablan de eso, ¿sí? Lo que dije recién. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos como Saulo hacía eso, ¿no? Él perseguía a los cristianos. Vamos a Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tremendo como obró el Señor en la vida del Saulo, ¿no? En todos se va a manifestar así el Señor, ¿sí? A través del Evangelio, Dios te va a hablar a tu corazón y te vas a sentir un vil pecador que estás en falta delante de ese Dios Santo Todopoderoso. Él pondrá temor en tu corazón, ¿sí? Y buscarás el único camino de salvación, que es Cristo, esa obra redentora en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que te limpia de todo pecado y de toda maldad, como un día lo hizo conmigo de una vez y para siempre. Ah, sos perfecto, Seba. No soy perfecto, soy santo por los méritos de Cristo, justificado por esa obra redentora, y la obra ya está, comenzó y se está terminando, ¿no? Cuando parta a la gloria estará terminada esa obra redentora en mi vida, ¿sí? Estamos en un proceso de santificación día a día. El Espíritu Santo obra en nuestra vida, ¿sí? Él va formando a Cristo cada día en nuestras vidas, ¿sí? Cada día es un crecimiento en el Señor progresivo, ¿sí? Seguimos, vamos a leer Hechos 9 del 15 al 20 ahora. Bien. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido que me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que hizo el Señor en la vida de Saulo, ¿sí? Que fue el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora vamos a leer algo de Martin Lloyd-Jones, ¿sí? Que es un predicador y autor expositivo galés, nacido en Cardiff, Gales, Reino Unido, ¿sí? De lo que habla del llamado del Señor, ¿sí? Vamos a leer lo que dice, ¿sí? La salvación del hombre y mujeres y de ángeles, y de algunos de ellos en particular, fue determinada por Dios antes de la fundación del mundo. Él lo hace enteramente por su buena voluntad y su gracia. Le remito de nuevo en Mateos 11, 25, 26 y Juan 6, 37 leemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y en el versículo 44 nuestro Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. En Hechos 13, 48 leo esto: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Sí, ahora en segunda de Tesalonicenses 2:13 encontramos: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Luego en su carta a Timoteo, Pablo dice: quien nos salvó nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9.
quiero enfatizar de nuevo, especialmente esa gran declaración la cual ya he citado, Romanos 9, 20, 23. El apóstol Pablo predica esta gran doctrina de los decretos eternos de Dios. Se imagina a alguien en Roma haciendo una pregunta y diciendo, no entiendo esto, me parece contradictorio e injusto. Si lo que me dice acerca de estos decretos es verdad, parece que Dios es injusto. El interrogador le dice a Pablo, ¿por qué pues sin culpa? Pues, ¿quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9, 19. Y la respuesta de Pablo es, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con nosotros los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Esa es la respuesta del apóstol, es la respuesta escritural. Esa es por lo tanto la respuesta de Dios para nosotros y para nosotros mientras estemos en este mundo temporal. Esto está más allá de nosotros. No podemos comprender la obra suprema de la mente de Dios. De nada sirve preguntar ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué Dios levantó a Faraón? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Saúl? ¿Por qué nos castiga si todas las cosas están determinadas y decretadas? La respuesta es, pero hombre, ¿quién eres tú que estás enfrentando a la mente de Dios? Estás olvidando cuán pequeño eres, cuán finito eres, cuán pecador eres como resultado de la caída. Tienes que dejar la comprensión suprema para cuando llegue a la gloria. Todo lo que tienes que hacer aquí en el tiempo es creer que Dios es siempre coherente, que hacer aquí en el tiempo es creer que Dios siempre es coherente. Si repetimos, consigo mismo y hacer y aceptar lo que Él nos ha dicho, clara y llanamente sobre sus decretos eternos, sobre lo que Él ha determinado y decidido aún antes de la creación del mundo. Y sobre todo, debes darte cuenta que si eres hijo de Dios, es porque Dios así lo ha determinado y Él lo ha determinado acerca de ti, es cierto, seguro y confiable. Nada y nadie podrá jamás arrebatarse de sus manos, ni hacer que renuncies a su propósito con respecto a ti. La doctrina de los decretos eternos de Dios antes de la fundación del mundo, Él lo conocía. Él te conocía y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes que el mundo fuera hecho, antes de que tú y yo o cualquier otra persona viviera en él. ¿Sí? Tremendo como Dios obra en su soberanía, en la elección de aquellas personas que son escogidas desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a un temita y después seguiremos compartiendo el estudio.
el Dios Todopoderoso a quien adoramos, ¿sí? Seguimos compartiendo el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, ¿sí? Quiero compartir algo de Arthur W. Pink, ¿sí? Dice, Dios es soberano en el ejercicio del amor, ¿sí? Es según su propio placer soberano. También se desprende claramente el lenguaje en Efesios del 1, del 3 al 5, donde leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue en amor que Dios el Padre predestinó a sus escogidos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo para sí mismo. ¿Según qué? ¿Según a una exclamación que descubrimos en ello? No. Entonces, ¿qué? Según lo que Él previó de antemano llegarían a ser. No nota que con cuidado la respuesta inspirada según el puro afecto de su voluntad. Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Esto es necesario porque la gracia es un favor mostrado a quien no lo merecen, sí, a quienes no merecen, sino merecen el infierno. La gracia es el antítesis de la justicia. La justicia exige la aplicación imparcial de la ley. La justicia requiere que cada uno reciba lo que es debido legítimamente, ni más ni menos. La justicia no concede favores y no hace sección de personas. La justicia como tal no muestra compasión alguna y no conoce la misericordia. Pero después que de la justicia ha sido completamente satisfecha, fluye la gracia. La gracia divina no se ejerce a expensas de la justicia, sino que la gracia reina por la justicia. Romanos 5:21. Y si la gracia reina, entonces la gracia es soberana. La gracia se ha definido como el favor inmerecido de Dios. Sí, inmerecido. Entonces nadie puede reclamarlo como su derecho inelineable, ¿sí? La gracia es un favor no merecido de Dios. Esa gracia está dispuesta en Cristo, ¿sí? Y a través del Evangelio Dios está llamando a todo morador de esta ciudad y del mundo y aquellos que están escuchando al volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y su maldad, ¿sí? En arrepentimiento, fe para salvación de su alma y ser una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Dice que las cosas viejas pasaron, Él hace todo nuevo en nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a leer, ¿sí? Juan 17:2. La salvación es del Señor. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quizá tú que me estás escuchando estás ordenado para vida eterna y todavía no ha resplandecido la luz del Evangelio en tu corazón. Espero que hoy sea el Espíritu Santo obrando en tu corazón, ¿sí? Y vamos a Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Amén. No por obras somos salvos, pero sí por una obra, ¿sí? La que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Ese precioso cordero inmolado, ¿sí? Que derramó su sangre para traer a aquellos escogidos, ¿sí? A través del poder de su palabra, a través del poder del Evangelio, ¿sí? Quizá como Saulo, un día se presente el Señor y irrumpa en tu corazón, ¿sí? Sabiendo que lo puedes resistir, pero si Dios te llamó en el tiempo cierto, Él te va a llevar al arrepentimiento. De fe va a ponerte, va a darse don de fe para que creas y aceptes esa vida eterna que Él te ha dado, ¿sí? Gloria al Señor. Él cambia esa naturaleza pecaminosa y nos da un nuevo corazón que fluye el temor de Dios, ¿sí? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres ser una persona sabia? Tema a Dios y guarda su mandamiento y vivirá, dice el Señor. Dice que el fin de todo discurso es este, ¿sí? Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Así que en esta tarde, que Dios esté obrando en cada corazón eficazmente como Él quiera, porque Él es soberano, Él es el Señor, Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos, somos sus siervos y Él obra como Él quiere. Espero que esta tarde su palabra haya sido glorificada. Así que vamos a ir a unos anuncios. Así es.
Palacio Luciana, papelería creativa. El teléfono es 223-544-2522. Amaterasu, tienda, blanquería, chucherías, bazar. El teléfono es 223-455-9685. Natural Garden, cuidamos tus espacios verdes con dedicación y experiencia. Teléfono es 223-545-6084, Pablo Trubiano. Alquiler de sonido para eventos. El teléfono es 223-595-6866, Pablo Mánago. Estamos hablando del llamado eficaz. Quiero compartir algo muy importante, ¿no? Porque dice la Confesión de Bautista 1689, dice: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando y dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Quizá hay personas que quizá tienen demencia senil, no pueden escuchar o tienen un impedimento para entender la palabra. Si son escogidos, Dios va a obrar eficazmente. Vamos a buscar San Juan 3:8. Bien. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que hay que confiar en Dios y en la salvación eterna que Él nos ha dado, ¿sí? Dios obra eficazmente en aquellos escogidos, ¿sí? Lo importante es predicar el Evangelio, y aquellos que realmente no pueden o tienen impedimento, Dios se encargará. Él es Dios, nosotros somos barro, ¿sí? Seguimos con los anuncios. Bruni Leonardo, herrería en general, decoración, diseño, madera. El teléfono es 223-695-8303. Y por Instagram pueden seguir a bonsai.creativo. Hay estudios que hacen diseño, hay estudios que hacen preguntas, hay estudios que se toman el tiempo de entender antes de crear para que tu diseño sea único. Bonsai.creativo. Lo pueden seguir así por Instagram. Y seguimos Veraca significa bendición, panes hechos con amor y dedicación. Y el teléfono es 223-421-9758. Bueno, amigos y amigas, los invitamos este domingo. Si quieres alabar a Dios, escuchar su palabra, Jacinto Peralta Ramos 624, Comunidad de la Gracia, los estaremos esperando 10:30 horas. Le mandamos saludo al pastor Marcelo y a todos los hermanos. Y también mañana, si estás cerca del barrio Belgrano, tenés un niño o adolescente que los quieres instruir en los caminos del Señor, Escuelita Bíblica Luminares en el Mundo, calle 228, 1565, a las 17 horas lo estaremos esperando, compartiendo la palabra del Señor y compartiendo algo rico siempre que preparamos con todo amor para esos niños, porque la obra del Señor se hace con amor. Si nosotros venimos a compartir la palabra con amor, congregamos por amor, ¿sí? Que compartimos el Evangelio por amor, que ese es el amor, que es el motor que se hagan las cosas bien. Todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres, con amor, sí, siempre con amor, y no esperando recibir nada a cambio, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, no solo en el servicio a Él, sino en el diario vivir siendo buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos empleados, buenos patrones, ¿sí? Buenos hermanos, buenos vecinos, ¿sí? Todo para la gloria de nuestro Dios. Y se puede, con la ayuda de Dios se puede, ¿sí? No sé cuál sea tu situación, quizás te has apartado, vuelve, congrega, ¿sí? Quizás no conoces, Dios te va a poner ese querer. Haz caso a Dios que está hablando a tu corazón, congrega este domingo, ¿sí? Como te dije, ahí Jacinto Peralta Ramos 624, Comunidad de la Gracia. Y si uno busca una iglesia que compartan la Biblia, que sea una iglesia bíblica, ¿sí? Así es. Y bueno, y les voy a pasar también un dato más. Si tienen que pintar o hacer algún tipo de revestimiento, Luminares. El teléfono es 223-597-5396. Y también los estamos esperando el domingo 10:30, ¿sí? En Comunidad de la Gracia. Así que bueno, nos despedimos aquí. Vanessa los saluda atentamente. Que Dios los bendiga. Hermano Sebastián, y bueno, seguimos 87.9 Radio Graffiti. Gracias al operador.
Gracias a cada persona que ha escuchado. Y bueno, Dios mediante, el viernes que viene, 18 horas, respuesta divina. Dios los bendiga. triunfe por